¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Tengan todos y todas ustedes esta noche de lunes 20 de agosto de 2018. Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida a una emisión más de Desde la Barrera. Hoy empezaremos a analizar el relevo en los 125 municipios que conforman el territorio jalisciense, al que llegamos con un grave problema de nóminas abultadas que siguen teniendo a Jalisco como el campeón en despilfarros municipales. Hay que recordar que será el cambio de autoridades en las presidencias municipales, la segunda transición fruto de las elecciones del 1 de julio. Los primeros en asumir serán diputados federales y senadores el próximo 1 de septiembre y después el 1 de octubre asumirán los nuevos presidentes municipales, los que se reeligieron por primera vez y los que llegan a inaugurarse en este cargo. Veamos. Las condiciones administrativas, las aspiraciones personales y hasta el estilo de gobernar podrían enmarcar los relevos municipales en los ayuntamientos de la zona metropolitana de Guadalajara. Y aunque la Gran Mancha capitalina parece opacar otros escenarios, no habrá que perder de vista a otras ciudades jaliscienses donde la intensidad demográfica y su importancia también merecen un análisis detenido de sus nuevas administraciones municipales. Otro factor que determinará los relevos municipales es la continuidad de los proyectos del ahora gobernador electo, tal y como lo marcó su salida del ayuntamiento de Tlajomulco, pues todo parece indicar que las características de su ejercicio personal no darán oportunidad de crear otras iniciativas, salvo en el caso de Zapopan, donde Pablo Lemus reiniciará su mandato con nuevas expectativas. Otro aspecto a considerar es el gran pasivo en laudos que no se han liquidado a extrabajadores del municipio o de los municipios, no solo de las actuales gestiones, sino de otras más, y que significan en suma más de 1,000 millones de pesos. Y bueno, también a propósito de los relevos municipales, hoy vamos a analizar por qué Jalisco sigue apareciendo como uno de los estados con las nóminas en los ayuntamientos más obesas del país. Jalisco sigue apareciendo como el campeón en despilfarros municipales que ha quedado evidenciada en distintos estudios, entre ellos en el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales que hizo el INEGI desde su primera edición en el año de 2010. Lejos de corregir esta situación, las nóminas han crecido pese a las alternancias de gobernantes de distintos partidos políticos, mientras que en el 2010 el número de empleados en las administraciones públicas municipales era de 62,739. Ese número subió en 2016 a casi 79,000, 10% más que en 2014, que había subido a casi 72,000 empleados municipales. Esto coloca a Jalisco en el top 10 en la tasa de personal empleado en municipios, con 984 burócratas municipales por cada 100,000 habitantes, por arriba de la media nacional, que es de 828, y muy por arriba de entidades similares como Nuevo León, que tiene 607, Veracruz, que tiene 556, o Puebla, que tiene 541. Algo ha pasado, que no hemos cuidado la eficiencia de nuestras administraciones municipales y el gigantismo en sus nóminas y estructura, por lo que resulta muy oportuno llamar a las nuevas administraciones a trabajar en el tema. Jalisco aparecía ya en 2010 como el cuarto con mayor número de regidores, con 1,534, superado solo por el Estado de México con 1,604 y Puebla con 2,230. En 2016 bajó a 1,332, pero la pregunta sigue vigente. ¿Son necesarios todos esos regidores? ¿Qué aportan y cómo se está midiendo lo que hace cada edil por su municipio? Otro indicador que habla del gigantismo que han padecido los ayuntamientos en Jalisco en los últimos años, con costo directo al contribuyente, es el del número de instituciones públicas municipales. En ese rubro
que mide la estructura burocrática de cada municipio, nuestra entidad aparece en el lugar segundo, con 3.292 dependencias municipales, solo superado por Oaxaca, que tiene 3.901. Si comparamos en este renglón a Jalisco con Nuevo León, se advierte en toda su dimensión la necesidad que hay de revisar las estructuras municipales, ya que las 3.292 instituciones municipales que hay en el estado quedan muy por arriba de las 717 que operan en la entidad norteña. La calidad de los servicios que brindan los ayuntamientos a los ciudadanos corresponden a semejante número de instituciones municipales. Tantas dependencias sostenidas con los impuestos se reflejan en gobiernos cercanos y eficientes, más aún cuando los municipios de Jalisco aparecen también en el segundo lugar de los que tienen más bienes inmuebles, muchos de ellos pagando rentas sin regulación alguna. En este rubro, los 125 municipios de Jalisco suman casi 10,000 edificios que albergan a la burocracia municipal, mientras que en la Ciudad de México tienen apenas 3.878. Estos tres indicadores bastan y sobran para confirmar lo que ha ocurrido con las nóminas de prácticamente todo el sector público, abultadas sin rubor por el uso clientelar que les han dado en las últimas décadas la clase política y gubernamental. Hay muchos regidores, muchas oficinas, mucha burocracia que se come los presupuestos y quedan ciudades pobres, sucias, desordenadas e inseguras. ¿Qué deben hacer los nuevos alcaldes para parar este despilfarro? De eso platicaremos con nuestros invitados y especialistas de esta noche, luego de esta pausa. Quédese con nosotros, regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí Desde la Barrera. Y bueno, como les comenté en el primer segmento, me da mucho gusto saludar y agradecer su presencia aquí en el estudio a la presidenta del Instituto de Transparencia, Cintia Cantero Pacheco. Cintia, un gusto tenerte aquí. Gracias por venir. Gracias, es un gusto estar con ustedes. Gracias. Y también al licenciado Antonio Rocha Santos, académico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Licenciado, bienvenido. Muchas gracias, Jaime, por la invitación. Gracias por estar aquí. Bueno, pues como le comentábamos, vienen los relevos de las administraciones municipales. Son los primeros que se darán a nivel local aquí en Jalisco, luego de que el próximo 1 de septiembre inicien las nuevas legislaturas, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, en espera de la toma de protesta que harán al nuevo presidente electo el 1 de diciembre. Pero aquí a nivel local, los primeros procesos de entrega-recepción de administraciones se dará a nivel municipal en los 125 ayuntamientos que conforman el territorio de Jalisco. Platicábamos, Cintia, de estos que en estos procesos bien se pueden revisar algunas cosas que nos quedan pendientes para ser mucho más eficientes las administraciones en el tema de nóminas, de infraestructura, de oficinas, de número de empleados en las administraciones municipales por cada 100,000 habitantes, donde Jalisco sigue apareciendo, según el Censo Nacional de Administraciones Municipales y de Delegaciones, entre los más altos, ¿no? Entonces yo creo que estos procesos a los que está llamando el Instituto de Transparencia para hacerlos mucho más transparentes y abiertos, ayudará a hacer esas evaluaciones también en esta transición. Sin lugar a dudas, una de las premisas que no se debe de perder de vista es que la información que se va a transmitir en estos procedimientos de entrega-recepción no es nada más la relativa al patrimonio, que normalmente es lo que se ubica en estos procedimientos de entrega-recepción, que se entreguen bienes muebles, inmuebles, recursos económicos, materiales, así como
justo lo que acabas de comentar, ¿no? Cuántos empleados hay y los asuntos que están en trámite. Hay que recordar que la información pública, y es lo que el ITEI está generando, señalar, informarles que la información pública que está en poder de las autoridades es un bien público, es parte de este patrimonio que se tiene que entregar y como tal se debe de hacer con todo cuidado, pero también con toda la, pues esta parte en el sentido de que se tiene que aperturar la información que se va a relacionar en estos procesos de entrega-recepción. Es un ejercicio, si bien es cierto, que garantiza la continuidad de las administraciones que van a entrar, pero también es un ejercicio de rendición de cuentas por parte de la autoridad que está entregando y por parte de la autoridad que está recibiendo. Y eso es algo en lo que no nos ponemos a pensar. Hay ciudadanos que después de estos procedimientos quieren accesar a esta información para revisar cuáles fueron los asuntos pendientes que dejaron las administraciones salientes y en ocasiones las administraciones entrantes les cierran la puerta, no les permiten tener acceso a esta información y bueno, es uno de los puntos en los que el ITEI está haciendo énfasis. O sea, ya no solo la administración saliente oculta información, sino incluso la que llega quiere como primero revisarla ellos en Tienen privado. derecho a revisarla, de hecho existe un plazo de 30 días para que se analice esta información y se valide. Esto es lo que marca la ley de entrega-recepción en el estado de Jalisco. Sin embargo, transcurriendo estos 30 días, se le debe de dar completo acceso a la información a cualquier ciudadano que la pida, que la requiera, cuidando, por supuesto, la información de carácter confidencial y reservada, pero la demás información debe de ser completamente accesible. Incluso estamos recomendando que se publiquen en los portales de Internet de las nuevas administraciones. Señalar que no nada más van a cambiar 125 municipios, van a cambiar 450 autoridades en nuestro estado en los próximos 3 meses y es importante ubicar que organismos descentralizados del Ejecutivo del Estado, fideicomisos públicos del Estado, de los propios municipios, pues también van a realizar estos procedimientos de entrega-recepción. No nada más, es importante darle seguimiento a los procedimientos de los municipios, pero también de las demás autoridades. El propio Congreso del Estado también va a realizar este ejercicio de entrega-recepción. Por eso estamos haciendo hincapié en que la información es pública, se debe de transmitir con completo apego a la ley, se debe de cuidar, no puede desaparecer, como ha ocurrido en otras administraciones, no puede eliminarse o el funcionario público saliente llevársela, porque también esto ocurría. Oye, Antonio, hay historias, ¿no? Hay historias, yo recuerdo, de administraciones que tenían o algún pendiente en sus cuentas o cosas que no querían que se dieran a la luz pública de decisiones de políticas de manejo financiero y había historias de que en los últimos días de las administraciones salía humo blanco, ¿no? Como si se tratara de elección del Papa en el Vaticano, de las oficinas, o había destrucción de documentos en estas máquinas que trituraban papeles, o incluso sustracción de documentos y tema de vaciar los archivos del equipo de cómputo, en fin, eso existía. Sí, de hecho, yo creo que es una gran oportunidad para que las nuevas administraciones se inicien con la suficiente información. Por eso es importante que los funcionarios que van a concluir su periodo, por seguridad propia, hagan una entrega transparente, ordenada, con certeza, porque de otra manera pueden ser requeridos posteriormente para que aclaren algo, o inclusive si no lo aclaran, si se acredita la desaparición de algún documento, de alguna información, de algún bien, se les puede fincar una responsabilidad de tipo administrativa, política o penal. Así es. Hoy esas penalidades por sustraer o no cuidar los documentos públicos está más penada que antes por las reformas más recientes del sistema anticorrupción. Sí, hay casos de presidentes municipales que se llevaron todos los expedientes del personal administrativo. Entonces los funcionarios que van iniciando su administración municipal no saben qué antigüedad tiene cada trabajador, claro. No saben qué salario tenía, qué nombramiento,
Y de ahí se han generado conflictos de tipo laboral, pues desafortunadamente desventajosos para el municipio. Sí, dejan en desventaja a las nuevas autoridades para enfrentar luego todos estos litigios que pues luego ayudan a todos estos abogados conocidos como los talibanes, ¿no? Que es una industria millonaria que medra el erario muchísimo. Hay otro caso que recuerdo ahorita, yo he tenido la oportunidad de asesorar a algunos presidentes municipales y nos reportaron de un caso en el que el presidente saliente se llevó las escrituras de propiedad de los bienes del municipio. Entonces el presidente que inició sus funciones no sabía cuáles eran las propiedades del municipio, las escuelas, los parques, los mercados. ¿Pensó que era parte de su indemnización o qué pensó el presidente? No creo. Y bueno, se presentó la denuncia correspondiente y ahí sigue la denuncia, pero sí es una garantía para los que salen a hacer una entrega adecuada conforme lo marca la ley, pero es una conveniencia para los que inician su función. ¿Y esto en qué municipio sucedió? Pues son municipios fuera de la zona metropolitana, no, pues qué barbaridad, pero ¿no? Está documentado, están denunciados los hechos. Desviaron, en otro municipio se asignaron recursos para una obra de protección arqueológica y los destinaron para el gasto corriente y no lo informaron. En fin, hay muchas irregularidades, hay muchos casos que se pueden evitar si los presidentes salientes toman conciencia y reciben la orientación adecuada de esta entrega-recepción y que cumplan como lo marca la ley. Pero también los presidentes entrantes deben de estar muy atentos, asesorarse bien, para que exijan que se les entregue la documentación, información que marca la ley. Porque si no, ellos después pueden incurrir en responsabilidad por no dar aviso al órgano interno de control o a la Auditoría Superior o a la Contraloría del Estado. También incurren en responsabilidad por omisión si no exigen la documentación y la información que marca la ley. Por ejemplo, un inventario de recursos humanos y materiales, el estado en que se encuentran los asuntos jurídicos. Hay casos en que el día 2 de octubre se vence el término para contestar una demanda y el presidente saliente no lo informa al presidente entrante, se vence el término y no contesta la demanda y pierde el juicio del municipio. Es muy importante todo eso, las obras públicas, contratos, áreas de riesgo, asuntos de atención urgente, el estado de las finanzas municipales, los estados de cuenta en los bancos, las claves de acceso a las computadoras, el padrón de contribuyentes del impuesto predial. Todo eso es muy importantísimo, que lo entreguen adecuadamente. Y si no lo reciben, los presidentes entrantes inmediatamente citar a los salientes para que hagan la aclaración correspondiente y dar cuenta a la Auditoría Superior del Estado. En esto va a contribuir estas sugerencias para los procesos de entrega-recepción que está haciendo el ITAI, ¿no? Y que seguramente muchos equipos de alcaldes entrantes agradecerán porque pues muchos es tal vez la primera experiencia en temas de administración pública. Habrá equipos que ya traen un equipo que tiene más o menos conocido este proceso, pero hay quienes no. Sí, generalmente esta ley de entrega-recepción de alguna manera ya ha logrado que las administraciones hagan o se acostumbren a hacer procesos de entrega-recepción bajo lineamientos homogéneos en el Estado, ¿no? Esto es lo que ha logrado la ley. Pero esto no debe de dejar de tomar en cuenta lo que dicen las demás leyes. Es decir, en materia de transparencia, la ley lo que establece es que para empezar el proceso, o lo que se derive de estos procedimientos debe de ser abierto. Así es. En segundo término, lo que establecen esa ley es que la información que está en su poder tiene que estar accesible al ciudadano 10 años atrás, de acuerdo a la ley de archivos en el Estado. Por eso las administraciones actuales deben de tener en cuenta que al momento en que entran y toman posesión de su encargo, deben de hacerse responsable de proporcionar información o de manejar y tener el control de la información de 10 años atrás. Mínimo. Porque, ¿qué ocurre, Jaime? Nosotros nos encontramos muchísimo en pues estamos hablando de 3 administraciones, un tercio. En el caso de los municipios, sí. En el caso del Poder Ejecutivo, solamente de una. Y en el caso del Congreso del Poder Legislativo, también de 3.
Una de las recomendaciones puntuales que estamos realizando es que pidan las actas de entrega-recepción de las anteriores administraciones, porque también es una manera de revisar qué es lo que sucedió al momento en que ellos recibieron y generar esta cadena de dónde quedó la información. Antes se tenía el concepto y todavía se tiene la idea de que hablar de transparencia tiene que ver con el uso de recursos públicos nada más, con evidenciar lo que se gastó con el recurso público. Y ahora es completamente distinta esta situación. Todo acto de autoridad, es decir, todo lo que tiene que hacer el municipio, todo lo que tiene que hacer el gobierno del estado, todo lo que tiene que hacer el poder legislativo, todas las decisiones que toman tienen que estar documentadas o tuvieron que haber estado documentadas en sus administraciones y por lo tanto estas decisiones tienen que ser transferidas a las nuevas administraciones. No puede decir un presidente que va entrando municipal que no existió la autorización de una licencia municipal, porque estas tienen que proporcionarse por el Cabildo o un plan de desarrollo municipal tiene que autorizarse por el Cabildo y tiene que quedar la evidencia en el acta. Entonces, este es el camino que deben de tomar en cuenta, por eso la importancia de revisar qué es lo que está quedando en el acta de entrega-recepción, de establecer lo que no está, precisamente como decía el licenciado, si no está, para que presenten las denuncias correspondientes. Está completamente establecido que el que desaparece información puede ir a la cárcel. Ya es delito grave. Es delito de 1 a 5 años de prisión y además de las sanciones administrativas que se tendrán que establecer. Muy bien, bueno, pues este es un primer acercamiento a lo que viene en los procesos de entrega de recepción en estas más de 450 dependencias, incluidos los 125 ayuntamientos, los organismos que están alrededor de los ayuntamientos que son autónomos, también las dependencias del gobierno del estado, todas las secretarías, organismos públicos descentralizados y todo lo que tiene que ver con el poder legislativo. Esta noche nos estamos centrando más en los municipios, vamos a la pausa y regresamos para ver cómo estas nuevas normativas en la transición y en la apertura de este movimiento, de estos relevos, sirven o pueden contribuir a hacer más eficientes los ayuntamientos y a combatir nóminas tan obesas, gastos tan obesos en los ayuntamientos. Quédese con nosotros, regresamos. Gracias a todos por continuar con nosotros. Regresamos aquí a Desde la Barrera. Licenciado Antonio Rocha Santos, ¿cómo le podemos hacer para que los ayuntamientos traten de ser más eficientes ahora en este relevo? Al menos desde el 2010, está en la primera edición del Censo Nacional de Administraciones Municipales y Delegacionales del INEGI, Jalisco aparecía, por ejemplo, entre los estados con mayor número de regidores, con el mayor número de dependencias municipales, es decir, eran unas estructuras enormes, con el mayor número de edificios públicos municipales, mucho más que ciudades y que ayuntamientos de estados similares a Jalisco, como Nuevo León, Puebla, Veracruz. Revisando la última edición de esta encuesta hecha en 2016, se publica cada 2 años, lejos de eficientar, las nóminas siguen creciendo. Tengo por ahí el dato, mientras que en 2010 el número de empleados en las administraciones públicas municipales de Jalisco era de 62,739 empleados. Para 2016 ya son 78,903, es decir, casi 79,000, lo que quiere decir casi 17,000 empleados más en menos de una década. Es decir, creció 10% más que en el 2014, es decir, que en la última medición, cuando ya había 71,750. Esto coloca a Jalisco entre los 10 estados donde la tasa de personal empleado en municipios es de 984
burócratas municipales por cada 100,000 habitantes, por arriba incluso de la media nacional, que es de 828, y muy por arriba de entidades similares, como le comentaba. Nuevo León tiene 607 por cada 100,000 habitantes, Veracruz 556 y Puebla 541, es decir, Jalisco tiene muchísimo ahí. O sea, lejos de hacer más eficaz las administraciones municipales, esta tendencia a estructuras obesas sigue. Bueno, yo creo que todo tiene su origen en primer lugar, pues en la falta de conciencia de los funcionarios públicos. Deben de estar conscientes que van a servir y van a administrar los recursos públicos que los ciudadanos les otorgan a través de sus contribuciones fiscales. Pero también tiene que ver con la falta de planeación. ¿Cuántos municipios tienen vigentes sus programas municipales de desarrollo? Si es adecuado el instrumento de planeación, va a ser adecuado el instrumento de evaluación. Si no hay evaluación, no vamos a saber en qué medida se están logrando los objetivos, las metas de los municipios. En la mayoría de los municipios no hay una adecuada planeación. A pesar Para de que saber si a tal dependencia se le da más recurso o menos recurso, de acuerdo con los resultados, en fin, ¿no? Exacto. La ley de planeación del Estado obliga a los municipios a que tengan su propio programa municipal de desarrollo. Entonces, si no hay planeación, pues menos va a haber certeza, menos va a haber legalidad, menos va a haber transparencia, eficiencia, suficiencia. Con poco se debe hacer mucho. Los servicios públicos requieren no nada más de mantenimiento. Es necesario construir nuevas redes de agua, nuevas redes de drenaje, nuevos parques públicos, etc. Entonces, un presidente municipal, en primer lugar, además de ser honesto, debe ser un buen administrador y debe de ser realista. Cuando no sepa algo, asesorarse adecuadamente. Las dependencias del gobierno del Estado o estatales, yo he visto que tienen muy buena disposición para asesorar a los presidentes municipales. A veces los presidentes municipales necesitan un asesor de cabecera, financiero, jurídico, etc. Pero sí tiene que ver con una inadecuada planeación. De cualquier manera, esta oportunidad del inicio de la administración es muy buena para que se replanteen la forma en que han operado los municipios. Los errores que cometió la anterior administración o la administración municipal saliente, pues hay que hacerlos a un lado, hay que evitarlos, hay que superarlos, ser eficientes. Sí, porque digo, no nos ha ayudado tampoco la alternancia de gobernantes de distintos partidos políticos. Y siempre en campaña el tema es, no, pues tiene muchos empleados, ha crecido la nómina, yo la voy a disminuir, yo voy a ser más eficiente. Y si vemos los números, eso está lejos de ocurrir. Sigue, cada año crece más, cada año contratan más, sin que haya, pues, por decir algo, una correspondencia directa en mejores servicios públicos, sí, en una mejor evaluación de las autoridades, en fin. Tiene que ver también con la estructura adecuada, una estructura eficiente. Volvemos otra vez a los problemas que ha habido con el tema del servicio civil de carrera. No se trata de invitar a trabajar a los que les ayudaron en la campaña. Los que ayudaron en la campaña seguramente son ciudadanos que quieren un buen gobierno y punto. Si reúnen el perfil, invitarlos a trabajar, y si no, asesorarse de quien tenga el perfil adecuado. Porque a veces las nóminas se inflan precisamente porque quieren meter a como de lugar a las personas con las que tienen un compromiso de campaña. Claro, a veces se invita a participar en un proyecto político, en un comité de campaña, a personas que ya tienen un perfil, ya con la idea de que posteriormente se hagan cargo de alguna rama, de algún área de la administración. Porque luego las estructuras son obesas, pero también la tramitología es obsoleta. La ley del procedimiento administrativo del Estado de Jalisco y los municipios obliga a que el gobierno del Estado y los municipios tengan un comité de desregulación. O sea, un comité que analice qué trámites son innecesarios, qué requisitos no son tan indispensables para pedirlos en un trámite. Si se opera adecuadamente ese
proceso de desregulación, muchas personas van a tener la oportunidad de hacer su trámite a través de las vías electrónicas. Y así se disminuye un poquito la estructura administrativa del personal. Muy bien. Cintia, ¿estos nuevos procedimientos contribuyen o no contribuyen a esto? Como a hacer una radiografía más clara de los ayuntamientos en la transición. Contribuyen en el sentido de que lo que estamos generando es que se exponga la información, que se publicite la información que está en poder de las autoridades, y en ese sentido la información les sirve a académicos, investigadores, a medios de comunicación, incluso a dependencias que tienen como función precisamente evaluar, por ejemplo, generar estas evaluaciones de desempeño. Este es un proceso en el que hasta este momento no se había trabajado en el estado de Jalisco, pero ya con las reformas del tema de anticorrupción a nivel país y a nivel del estado, esperaríamos que próximamente podamos contar con esta generación de los procesos de evaluación de desempeño de las autoridades, en donde precisamente viene lo que dices. ¿Qué pondrá luz en estos contrastes de lo que deja una administración y recibe otra para medir más esa eficiencia? Sí, ¿no? y de otorgar el presupuesto con base en los resultados que se están generando, porque efectivamente se proporciona presupuesto con base en las necesidades planteadas, pero el presupuesto actualmente todavía es manejado políticamente, la asignación presupuestal. Y tendríamos que avanzar, tendríamos que trascender a esa asignación política. La asignación del presupuesto debería de estar acompañada precisamente de dictámenes técnicos donde soporten esas asignaciones, ¿no? En la medida de lo posible, digo, son temas que están desarrollándose y que esperaríamos que progresivamente la administración pública, municipal, estatal y federal en un momento dado se puedan implementar al 100%. Pero también debemos de ver una realidad que tienen, por ejemplo, los municipios. En los últimos años, 15 años, y sobre todo de los últimos 5 años en adelante, han surgido una serie de reformas a nivel nacional que impactan a los municipios sustantivamente. La ley de deuda pública, todo esto que tiene que ver con transparencia, con fiscalización. Cambió completamente el esquema de fiscalización, lo que tiene que ver con el tema de anticorrupción, datos personales. Porque empezamos a ver cómo el municipio empezó a degenerar en un tema de discrecionalidad de gasto tremendo. Completamente. ¿No? Se generan todos estos nuevas disposiciones normativas que los obligan a tener procedimientos completamente distintos a como antes se manejaban las cosas. ¿Y ahora qué sucede? En lugar de contratar a personal técnico que conozca de esos temas y que los atiendan, ahora han tenido que crecer las plantillas para cubrir los dos rubros. Por un lado, las personas o el personal técnico que pueda atender medianamente esto, pero por otro lado, no dejar de cumplir con los compromisos. Y el resultado es ese crecimiento, el gigantismo en las nóminas municipales. Exactamente. ¿No? Tendríamos que aspirar a contar al menos con la parte de soporte de los municipios, pues con personas con capacidad técnica, con perfiles adecuados en los puestos, para que los que cambien pues sean meramente regidores, síndico, pues estos puestos que obviamente obedecen a las características políticas 100%. Incluso un presidente municipal no tendría por qué ser experto en el 100% de los temas, pero sí por lo menos conocer todas sus obligaciones para que tenga la capacidad de colocar o de invitar a colaborar a personas, insisto, perfiles que le puedan hacer frente a esas responsabilidades. Si no, únicamente lo que está haciendo es prender fuegos y que el día de mañana le va a tocar a él, como responsable de la institución, hacer frente. ¿Quieres comentar algo, Toño? Sí, una de las nuevas normas que le corresponde aplicar también a los municipios es la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Así es. Sí. Que te establece formatos, mecanismos, procedimientos. Y que le da muchísimo valor a esta memoria histórica de la que habla Cintia, ¿no? Que ya no, o sea, es mucho más penado
el no conservar debidamente y manejar debidamente todos estos archivos, ¿no? Sí, lo cierto es que pues, volvemos al tema del servicio civil de carrera. Lo ideal sería que se tomara en consideración a las personas que tienen el perfil, que tienen la experiencia, pero desafortunadamente algunos presidentes municipales llegan y piden la renuncia de todo el personal prácticamente, y eso es en perjuicio de los ciudadanos. Yo creo que hay que obviarse un poquito de los partidos políticos y ver el perfil de cada servidor público y listo. Porque entre los litigios de despidos injustificados reales y los inventados por todo este asunto de los abogados talibanes, pues hay municipios que tienen comprometido ahí miles de millones de pesos, que ponen en jaque incluso las finanzas municipales. Y a los presidentes municipales a punto de ser destituidos por no cubrir un laudo millonario, excesivo, exagerado, fraudulento. La ley lo suspende un par de semanas, ¿no? Si no atienden. Sí, 15 días, tiempos. Pero sigue la deuda. Entonces, yo creo que es importante los perfiles, ¿no? Los perfiles, el servicio civil de carrera y una adecuada planeación. Los presidentes municipales y todos los funcionarios estatales y del Poder Legislativo tienen que participar en un comité de entrega-recepción a más tardar 30 días antes de que concluya su periodo. En el caso de los presidentes municipales, a más tardar el 1 de septiembre ya debe estar integrada esa comisión. Pero pueden hacerlo antes. Para tener a mínimo un mes de trabajo. Sí, pero ya pueden hacerlo desde ahorita. Para ir platicando, ir familiarizándose con la documentación, con los asuntos. En tiempo de lluvia, por ejemplo, las inundaciones, los desasolves de las redes de drenaje, son temas muy urgentes que no se pueden dejar ahí a la deriva, ¿no? ¿Cómo ves estas nuevas normas que exige el Sistema Estatal Anticorrupción? Me parece muy importante, muy útiles. Yo creo que este comité del Sistema Anticorrupción está haciendo un buen trabajo porque hay disposiciones que ya estaban algunas en las leyes, pero no se aplicaban. Con la actividad que está teniendo este comité, se están retomando algunos temas, sobre todo de responsabilidad de servidores públicos, y yo creo que es una gran oportunidad para que mejoremos nuestro sistema de gobierno, mejoremos la imagen que tiene el ciudadano del gobierno, empezar o reempezar al inicio de las administraciones, hacer las cosas mejor. Hay la capacidad, hay buenas leyes, se pueden perfeccionar, pero son buenas. Hay buenos funcionarios, buenos perfiles en la administración pública. En este comité anticorrupción, todos considero que son buenos perfiles, conocen la materia. Ahí está la oportunidad. Y por otro lado, pues ser estrictos. Al que infrinja la ley, aplicársela, con todo rigor. El desvío de recursos públicos ya debe tener un fin. Bueno, pues muy bien. Justamente de cómo puede influir el hecho de que esta nueva norma esté empujada no solamente por el Instituto de Transparencia, sino de todo un comité coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, en el que está el ITEI, está la Contraloría del Estado, está la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, la nueva Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal Administrativo, entre otras, puede ayudar también desde a facilitar el proceso, como a tener más claros todos la evaluación de los indicadores de resultados y de gasto y de personal que nos permitan tener o aspirar a tener en estas nuevas administraciones municipales que están por iniciar, gobiernos municipales más eficaces y más que otorguen mejor calidad de servicios públicos. Regresamos con las conclusiones del programa. Quédese con nosotros. Regresamos a Desde la Barrera. Gracias a todos por continuar con nosotros esta noche de lunes. Cintia, no solamente es el ITEI el que está haciendo estas recomendaciones para transparentar más los procesos de entrega-recepción, sino es el ITEI como parte de un comité coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. Ahí está la auditoría, a la que seguramente le va a interesar mucho, por ejemplo, revisar
los resultados de evaluación de políticas de los propios ayuntamientos para empezar con esas auditorías de resultados que quiere empezar a hacer, que estaban en la ley desde la ley que va a quedar derogada, pero que no se había hecho ninguna. Sí, sobre todo en materia, por ejemplo, de cuentas públicas, era muy común que desaparecieran en el cambio de administraciones. Los presidentes municipales entrantes se encontraban con archivos completamente vacíos en cuentas públicas. Incompletos. De las mismas cuentas del ayuntamiento que llegaban a gobernar. De las mismas cuentas. Por supuesto que esto fortalece a todo el sistema anticorrupción. Es decir, la auditoría se puede asegurar que con estas recomendaciones que se están generando, bueno, por lo menos los municipios entran en condiciones de saber que no pueden desaparecer la información, que la tienen que tener completamente relacionada para que entonces la auditoría pueda tener constancia de que va a contar con esa información. De la misma manera, lo que es la Fiscalía Anticorrupción, que ahora es importante también señalar, cualquier persona en donde se considere que se desapareció esta información, también se va a poder presentar denuncia penal, además de las cuestiones administrativas, pero de estas desapariciones de información también surgen situaciones en las que se puede o se pudiera haber existido daño patrimonial. Por ejemplo, se llegó a dar casos donde se habían realizado pagos que con los cambios de administraciones esos pagos habían desaparecido y las empresas ya con las nuevas administraciones los intentaban cobrar. Seguían reclamando. Seguían reclamando ante el Poder Judicial. Esto del sistema anticorrupción, sin lugar a dudas, sirve porque precisamente estas instancias que estamos en el Comité Coordinador tenemos la posibilidad de comunicarnos en los procesos, por ejemplo, de denuncia que se presenten ante la Fiscalía Anticorrupción, bueno, va a poder darle seguimiento a la información a través de lo que era difícil que sucediera o que no era fácil que sucediera cuando eran entes aislados, donde cada quien tenía su campo de acción, sus responsabilidades, ¿no? Exactamente. Por increíble que parezca, hay autoridades que son entre las mismas dependencias que son muy celosas de la información e incluso entre autoridades no se proporcionan información cuando debe de ser algo completamente común para los trámites interinstitucionales. Bueno, estas instancias que ya existían de alguna manera funcionaban así, también operaban como un búnker de la información que manejaban. Ahora con el sistema anticorrupción desaparece en funciones ese búnker y ahora todos nos tenemos que comunicar. Pero esto es algo importante, también señalar que hay nuevas disposiciones en materia de archivo en el país y estas disposiciones que entran en vigencia a partir de julio del año que entra, señalan, por eso la relevancia de tener en cuenta el valor de la información, de los documentos en video. Y que la información es patrimonio público, no es patrimonio personal de ningún gobernante. Exactamente, porque a partir de que entren en vigencia, la ley establece y va a aplicar a todo el país, la información va a poder eliminarse bajo un procedimiento que determine la propia ley, o desaparecer, insisto, bajo el procedimiento que establezca la ley, después de 25 años en poder de las autoridades. Sube de 10 a 25. Sube de 10 a 25 años. Esto es muy importante porque a partir de ahora los funcionarios públicos debemos de tener la conciencia de que justo la información es un bien público, debe de estar cuidado, respaldado, pero además pues de ser acceso para las personas que lo soliciten y que deben o van a existir nuevas disposiciones que nos van a obligar precisamente a documentar nuestras funciones, a que estas funciones que están documentadas son susceptibles de revisarse por la auditoría, por las contralorías, los órganos de control interno de cada institución, son susceptibles también de que se lleven o se deriven los procedimientos de responsabilidad ante la nueva Sala Superior del Tribunal de Justicia. Los tiempos de prescripción también con este sistema anticorrupción incrementaron. Por eso es importante ver el panorama general.
no solamente estamos hablando de un procedimiento común de entrega-recepción, sino ver todo lo que implica con estas entregas-recepción. Antonio, ¿habrá conciencia de cómo ha revestido, cómo ha crecido la importancia y cómo hoy va a haber muchos más observadores en estos procesos que antes eran más pues a puerta cerrada, más entre unos cuantos ahí que llegaban e incluso no cumplían o no observaban lo que decía la ley de procesos de entrega-recepción? Yo creo que sí hay conciencia en la mayoría de los presidentes municipales electos, pero a veces, aunque haya voluntad, no hay la capacidad, los conocimientos adecuados. En ese caso, ¿qué le sugieres? Por eso es importante que los presidentes municipales se asesoren adecuadamente. Un presidente municipal pues no está obligado a conocer todas las leyes, pero sí a tener nociones de ellas. Tengo entendido, el gobierno del estado está organizando reuniones regionales para darles Más capacitación. ¿El ABC de la entrega-recepción o qué? Sí, pero una cosa es una explicación de un día o dos, y otra cosa ya en la práctica encontrarse con la aplicación de la ley. En eso también más o menos se pueden ayudar entrando acá al tema del ITEI, ¿o no? Sí. Las dependencias estatales también ayudan, han estado apoyando. Sí, de hecho, hace 3 años se llevó por parte del Poder Ejecutivo un proceso de información o de capacitación a los presidentes entrantes, y este año lo van a repetir. El rubro de transparencia, invitan al ITEI a formar parte de esta semicapacitación, y el ITEI estará presente, creo que es la próxima semana. ¿Dónde insistirás en estos? Donde, sí, los rubros que el ITEI tiene es el tema de transparencia, acceso, datos, archivo, anticorrupción, es lo que vamos a recomendar a los presidentes. Bueno, pues le recomiendas eso a los alcaldes nuevos, que si no tienen como claridad, acercarse a quien nos pueda asesorar. Sí, que se asesoren sobre todo el inicio de la administración es muy importante, porque si no... documento que no les den y ellos no consignen, pues se hacen corresponsables, ¿no? Sí, se hacen responsables solidarios, entonces tienen 30 días. O involuntariamente. Exacto. A partir de que recibe la administración, tienen 30 días para pedirles a los servidores públicos salientes cualquier aclaración. Si no lo hacen en 30 días, ya después, a menos que sea ocultamiento de información, pero aclaraciones deben ser dentro de los 30 días. En el caso de los municipios, a más tardar el 30 de octubre. Tienen como límite, si no hacen aclaraciones, si no llaman a los servidores públicos que terminaron, ellos prácticamente asumen la responsabilidad. Entonces es muy importante que se asesoren. Los abogados pues tenemos la obligación de conocer las leyes, de actualizarnos, conocer las reformas al día, y los presidentes municipales, bueno, pues con un buen asesor jurídico, con un buen síndico, alguien que los asesore. Sé que depende del tamaño del ayuntamiento, pero cuéntale tú que ahí asesoras mucho en este tipo de temas. ¿Un documento de entrega-recepción termina siendo un documento de cuántas fojas? Pues viene siendo, cuando menos, en un municipio muy pequeño, que no tenga mucha información financiera, sobre todo, mínimo 150 hojas. 150. De un municipio pequeño. Hay formato, la Auditoría Superior, en ocasiones, en procesos anteriores, la Auditoría Superior diseñó un formato, no sé si en esta ocasión lo hizo, pero para facilitarles a los municipios la entrega-recepción. Ya nada más es llenar espacios, pero yo creo que la asesoría de los presidentes municipales debe iniciar ya ahorita. La persona que vaya a ser su director jurídico, o su síndico, o su asesor externo, debe de ya, desde este momento, formar parte del comité de entrega-recepción, para que cualquier aclaración, cualquier duda, cualquier faltante... ¿Cuál es la integración ideal de ese comité? Bueno, ese comité en los municipios debe ser, cuando menos, alguien que maneje el área jurídica, alguien que maneje el área financiera y alguien que maneje el área técnica. O sea, jurídico, financiero y administrativo, y el área técnica. El área técnica para ver las obras que están en proceso, los contratos que están en ejecución. El área financiera, pues todo lo referente a tesorería, contratos, acreedores, deudores, compras. Y el área jurídica, todas las demandas que tiene el ayuntamiento,
los deudores, los acreedores, los juicios, pero el área jurídica, sobre todo, vigilar que el proceso de entrega-recepción quede de tal manera que el presidente municipal entrante no vaya a tener después responsabilidades ni administrativas, ni políticas, ni menos responsabilidades penales. El jurídico desempeña un papel muy importante en este proceso de entrega-recepción. Hoy además estará la modalidad del alcalde que se entrega a sí mismo, ¿no? Exacto. Por los reelectos, aunque hay algunos que dejaron al interino, el interino les tendrá que hacer el proceso, pero algunos pues ya regresaron a gobernar. ¿Qué cambia ahí? Bueno, deben de hacer de todos modos su proceso de entrega-recepción. Es que ellos fueron electos para un periodo constitucional. Aunque sea el mismo alcalde que haya resultado reelecto, debe de hacer su proceso de entrega-recepción. Y en el caso de los municipios en donde el síndico es abogado, pues el síndico puede ser representante de toda la administración entrante. Pero de todos modos deben hacer... Supongo que deberá ser un proceso mucho más fluido. Sí, pero es la oportunidad, lo que comentaba al inicio, es la oportunidad de mejorar lo que se hizo, de perfeccionar los procedimientos, de poner ahora sí a las personas adecuadas en los puestos adecuados con su perfil, de mejorar, ahora sí planificar, de aprovechar la experiencia. Hacer los ajustes que se tengan que hacer, porque sí será justificable, habrá una razón fuerte para justificar que en menos de 10 años, en 8 años, haya crecido en 19,000 personas los empleados atendiendo temas municipales. Yo creo que no. Yo creo que, en primer lugar, los presidentes municipales deben de estar conscientes que tienen que apoyarse en la tecnología. Un levantamiento catastral de todos los predios de un municipio te lo puede hacer una empresa especializada con fotografías satelitales en cuestión de un mes. Aunque luego compran tecnología carísima que luego ni usan para eso. Para eso tenemos al Instituto de Transparencia, para eso tenemos a los órganos de control interno, para que se presenten varias propuestas y se le otorgue el contrato a la mejor propuesta, a la más adecuada económica y técnicamente. Pues muy bien, cerramos, Cintia. ¿Con qué nos quedamos? Bueno, también recomendarles a los presidentes municipales que, además de todo esto que ya comentó el licenciado, de que tomen en cuenta, también revisen que les entregan la información fundamental publicada en su portal de internet, porque esta tiene que ser la de los últimos 3 años. En esta información de su portal de internet está prácticamente reflejada el 90% de la información en poder de los municipios. Es decir, en la entrega-recepción podrán hacer una relación de los asuntos, relación del patrimonio, pero en la información fundamental que debe de estar publicada debe de aparecer el documento como tal. O sea, otro tema a revisar es la página de internet del ayuntamiento. Otro tema a revisar por los presidentes municipales es esta página. Recuerden que el ITEI hace evaluaciones periódicamente sobre estos portales y es importante que corroboren que les están dejando la información de 3 años atrás, de los cuales ellos, al momento en que toman posesión, se hacen responsables de esos 3 años atrás. ¿Cómo evolucionó el tema, la transparencia en los municipios en esos últimos 3 años? Evolucionó mejor en cuanto a entregar información que les pidieron los ciudadanos. Evolucionó mejor. Sin embargo, en cuanto a la publicación de información, continuamos con algunas omisiones, pero, insisto, es importante que ellos tengan en cuenta esto. Ejemplos: las licencias de construcción, las facturas, las copias de los cheques. Todo eso debe estar en las páginas. Todo eso debe estar publicadísimo de los últimos 3 años. Y los presidentes entrantes van a ser responsables de esta información. Por eso no nada más hay que cuidar la relación, hay que cuidar que esté verídicamente esa información publicada. Pues muy bien, Cintia. Gracias, Antonio, gracias. Muchas gracias. Seguramente información
que puede enriquecer, ayudar muchísimo a los responsables de estos procesos de entrega-recepción en el relevo de las próximas autoridades municipales que inician sus gestiones al frente de los 125 ayuntamientos de Jalisco el próximo 1 de octubre. Desde luego nosotros abrimos esta observación de estos procesos a los que vamos a estar muy pendientes. Gracias a todos por acompañarnos, que tenga una excelente semana y nos vemos y nos escuchamos aquí el próximo miércoles. Pásela muy bien.